Buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndote la palabra de Dios, la palabra que cambia, transforma tu vida, te llena de Jesús. Am, Ahora vamos a hablar del ungido. Todavía estamos estudiando el capítulo 89 del el ungido. Es el profeta Eitan elogiando a Dios, hablando de las maravillas de Dios, revelando secretos de Dios. Pero hay un término más que Tan va a revelar conforme pasa el Salmos, de cómo, aunque David tenía las promesas de Dios, no se estaban viendo cumplidas y parecía que se iban a pasar de largo, um, por por el pecado de David. Pero Dios estaba trabajando detrás de la escena, en Cristo Jesús. Envía a Jesús, al Rey, hijo de David, le decían a Jesús. Aunque Jesús dijo, ¿cómo puede ser el hijo de David si David dice, Señor, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, inspirado por el Espíritu? Así que, pero, descendiente de la raíz de David, Jesús el vencedor. Um, Versículo 19. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he hallado a un poderoso, he exaltado a un escogido dentro del pueblo. Este pudo haber sido Samuel, que recibió la visión. ¿Se acuerdan que Samuel llegó a la casa de Jesse buscando al ungido, al que Dios iba a ungir? Es interesante cómo Dios lleva a Samuel, no le dice todo de un solo, le va dando poco por poco, por poco, y llega y pide ver los hijos de Jesse. Los principales pasaron y no era ninguno. Dios le dijo, no es ninguno de ellos. Y ya mirando que ya no habían más, Samuel, el profeta, el vidente de Dios, le llamaban antes, el vidente de Dios, pregunta si hay más, si hay más. Y Jesse se acordó del olvidado David, que estaba atrás de las ovejas, um, y lo manda a llamar, para ver si es él, y cuando entra David, dice Dios, él es. Esa es una experiencia que hemos tenido con nuestro presidente aquí en los Estados Unidos. Hay profecía, hay palabra de Dios, hay siervos de Dios, como Samuel, diciendo, Él es el ungido de Dios, el que Dios va a usar. Profecías desde el 2005, 2007, de que Dios iba a levantarlo. Ya le dio el primer término, lo ha guardado. En el 2016 fue presidente y ahora está para dar el segundo en el nombre de Jesús, el segundo término. Y es un privilegio, para mí, hablar del ungido. Dios levanta hombres conforme a su corazón, conforme a su corazón. Y David era uno de ellos. No todo estaba bien con David, pero vamos a ver. Ahora hay una gran diferencia. Ahora ya no estamos bajo la ley. David estaba bajo la ley. Y por estar bajo la ley no pudo disfrutar. Lo perdonaron, pero las consecuencias del pecado lo hicieron perderse de las maravillas que tenía Dios planeado para él. Así como tenía Dios planeado con Adán, se perdió Adán las maravillas, por el pecado. Ahora ya no nos vamos a perder de esas maravillas, aleluya, porque nuestro Adán, nuestro David venció en la cruz del Calvario, venció, resucitó al tercer día. Y eso, dice Pablo, lo hace hijo de Dios. La resurrección, de entre los muertos, Jesús. Entonces dice, versículo 10, tú aplastaste a Rahab como un herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra y el mundo y todo lo que en ella hay. Tú lo fundaste. Por eso es que Dios se llama Adonai. Adonai es Dios, Señor de todo el universo, de todo lo creado. Dice en una versión, visible y invisible,
Yo tuve una clase de biología y oponíamos cosas, nos ponían a ver cosas bajo el microscopio, y una vez que veíamos bajo el microscopio hay un mundo que no se mira, y con el microscopio se miran las criaturas vivientes que están bien minúsculas. Es increíble la maravilla de Dios. Ah, eso es, ese es un ejemplo de cuánto más cosas que Dios ha creado para su propósito. Y dice, el norte, el sur, tú los creaste. El Tabor, el Hermón aclamarán con gozo tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La justicia y el derecho es la gracia y la verdad, no la ley. El amor y la verdad es el amor de Dios. Um, es el fundamento del trono de Dios. Por eso es que la capa del arca del pacto era lo más principal, lo más santo de santo. Es donde habitaba la gloria de Dios. Porque esa es la silla de la misericordia. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad, aquí está, la gracia y la verdad, van delante de ti. Van guiando a Dios, la misericordia y la verdad. Espíritus de los que necesitamos ser rodeados. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andad, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijarán todo el día, y por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues el del Señor es nuestro escudo, y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos, y dijiste: he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido entre el pueblo, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con óleo santo. Ese es el profeta Itán, acordándole a Dios, elogiando a Dios, hablando de las maravillas de Dios. Yo me imagino que Dios se sentía bien cuando este profeta se inspiraba en este salmo. Más adelante, en los versículos más adelante, vamos a ver que no todo estaba bien con David. Habían problemas que por la ley no se podían resolver. Jesús no había venido y no había muerto, aunque los salmistas tenían entendían la gracia de Dios. No vivían bajo la gracia de Dios, vivían bajo la ley. Todavía tenían el templo, todavía tenían los sacrificios. Y empezamos a ver los salmistas hablando de una manera alegórica, poética, podríamos decir hasta poética, refiriéndose a cosas físicas como los sacrificios. En unas partes ahí dice: yo he hecho mis sacrificios al fuego. Pero no es que lo esté haciendo físicamente, están hablando espiritualmente. Entonces están empezando, los salmistas empiezan a hablar de la palabra poética, poética, que no necesariamente lo estaban haciendo físicamente, y se empieza a ver. Para Dios, sea algo espiritual o físico, es lo mismo. Es lo mismo, pero es interesante cómo ellos empiezan a captar lo espiritual, pero no vivían bajo la gracia de Dios, vivían bajo la ley de Moisés. Todavía estaba activo la ley y los profetas. Una vez Jesús viene, cumple la ley. Ahora todo el que quiere agradar a Dios cree en Jesús, confía en Jesús, que Él cumplió la ley, para ser salvos en Jesús, por la fe de Jesús. Entonces ellos no confiaban en Jesús, todavía no había venido Jesús. Sin embargo, David
en el mismo espíritu dice, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Hablando de por la sangre, pero no de machos cabríos, sino de Jesús, que cubre nuestros pecados, que es nuestro sacrificio, que es nuestra redención, nuestro pago, nos liberta. No hay otro nombre, que pueda libertarnos, solamente el nombre de Jesús. Es el único nombre, el único espíritu de espíritus, el único Adonai, el único Señor de los cielos y la tierra, Jesús. Así que seguimos viendo el elogio vamos en los primeros 20 capítulos, en los primeros 20 versículos. Más adelante vamos a ver la queja del profeta hacia Dios por lo que se mira que no se está cumpliendo la palabra. Así que manténganse en sintonía. Los veo en el próximo video. Dios les bendiga y los siga colmando de bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias. Bye bye.